la semana que viene. Y vamos entonces a leer este texto del capítulo 13, del versículo 1 en adelante. Voy a leer de esta versión que aparece aquí en la pantalla, que es la versión Reina Valera contemporánea. Y dice así el texto. Dice, que el amor fraternal permanezca en ustedes. Que el amor fraternal permanezca en ustedes. Y no se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ellas algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. Dice después el versículo 3, acuérdense de los presos, como si ustedes mismos estuvieran presos. Y también de los que son maltratados, como si ustedes mismos fueran los que sufren. Todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzga Dios. Vivan sin ambicionar el dinero, más bien confórmense con los que ahora tienen, porque Dios ha dicho, no te desampararé ni te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Acuérdense de sus pastores que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen a los resultados de su conducta e imiten su fe. A Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No se dejen llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es mejor afirmar el corazón con la gracia y no con alimentos, los cuales nunca fueron de provecho para los que se ocuparon de ellos. Nosotros tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven en el tabernáculo. Los cuerpos de los animales cuya sangre introduce el sumo sacerdote en el santuario a causa del pecado, se queman fuera del campamento. De igual manera, Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Así que salgamos con Él fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues no tenemos una ciudad permanente, sino que vamos en pos de la ciudad que está por venir. Amén. Es palabra del Señor. Y muy bien, y quiero en esta mañana pensar en esta idea a la cual nos invita el autor, después de haber hablado una y otra vez sobre la supremacía de Jesús. Jesús es todo lo que necesitas. Eso es el mensaje de Hebreos. Ellos que estaban pasando por un momento difícil, estaban como pensando en volver atrás en cuanto a su fe, volver a su antigua fe. Dice, Jesucristo es superior, Él es todo lo que necesitas, por lo tanto, poné tu fe en Él y no retrocedas. Este es el mensaje de la carta a los hebreos. Por eso decíamos, retroceder nunca, rendirse jamás. Lo dijo otra persona, ¿no? Ustedes ya saben. Pero podemos decir que esta frase es una frase que explica, puestos los ojos en Jesús, el consumador de la fe, dice, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación de su alma. Y aquí llega el capítulo 13 para explicarnos acerca del estilo de vida de la fe. Y ya hemos venido hablando, el autor viene hablando varias veces acerca de esto, y hoy vamos a ver las descripciones, ¿no?, que él hace en cuanto al estilo de vida que espera de los cristianos que estaban pasando un momento difícil. A pesar del momento difícil, debes vivir de esta manera, dice el autor, ¿no? Y dice en la segunda parte,
este es el poder que necesitas para vivir de esa manera, ¿no? Y la invitación final es: salgamos, salgamos, no entremos, salgamos. Es una expresión que vamos a ver de qué se trata y a qué se refiere. Entonces, ¿cuáles son los componentes de este estilo de vida cristiano? Y me siguen, por favor, vamos a ver el primero allí. El primero tiene que ver con la hospitalidad, la hospitalidad. La hospitalidad es y significa allí, como lo describe el autor en el idioma original, no se olviden de la hospitalidad. Esto es, la palabra que utiliza es afecto por los extraños, afecto por los que no conoces, por los que no tenés nada en común. La hospitalidad es característica del estilo de vida cristiano, ¿no? ¿Y cuánto tiene que ver esto con aquellos cristianos primeros que probablemente vivían en la ciudad de Roma, como nosotros vivimos en la ciudad de Buenos Aires, donde cada uno hace su vida y de puertas hacia adentro y después que los demás se arreglen? El estilo de vida cristiano se caracteriza por la hospitalidad. La hospitalidad a la que se refiere aquí es algo muy, muy concreto, se expresa de manera muy concreta, con actos concretos, y que tenemos que poder entenderlo en función de esta realidad o de esta ciudad en la que vivimos. Y dice allí, porque la hospitalidad, dice, porque sin saberlo algunos hospedaron ángeles. Y seguramente haría alusión a personajes como Abraham. Dice que Abraham recibió un día a tres personas, dos de ellos eran ángeles y uno era el mismo Señor. Y él no se había dado cuenta, pero dice que cuando llegó corrió para darles de comer, mató un cabrito y allí hizo una comida especial para ellos. Y él no sabía que estaba hospedando, siendo hospitalario, a ángeles y al mismo Señor. Está diciendo algo muy, muy importante, que hay un encuentro misterioso y sacramental cuando abrimos el corazón a los extraños. Y tiene que ver con la manera en la cual nosotros hemos sido bienvenidos como extraños delante de Dios. Jesús vino para hacernos amigos, para hacernos hijos de Dios. Esa es la hospitalidad del corazón de Dios y esa es la hospitalidad que Él espera de nosotros. Y Dios nos sorprende porque uno dice, voy a bendecir a una vida, voy a ser hospitalario con alguien y vamos a ver cómo lo aplicamos. Y resulta, dice que algunos sin saberlo hospedaron ángeles. De repente, quien es bendecido somos nosotros. Esa es la idea. El ser hospitalarios no es solamente bendecir, sino también es la oportunidad para ser sorprendidos con la bendición de Dios. Y dice, de dos maneras concretas, pensando especialmente en cómo se expresa esta hospitalidad, con los presos y los maltratados, con los que han sido causa de la injusticia. Aquí hace referencia a los presos, especialmente a los presos por causa de su fe, a los que habían defendido su fe públicamente y eran encarcelados. Y por ahí el temor de los cristianos era, le pasó a ellos, no vayamos a ponernos en solidaridad con ellos a ver si no nos enganchan a nosotros. Me hace acordar tanto a aquellos cristianos que cuando mi padre fue encarcelado por causa de su fe en un país amado, vecino, íbamos con mi madre y con mi hermana recorriendo casa por casa a ver si alguien nos albergaba, porque estaban buscándonos para matarnos también a nosotros. Y uno tras otro, yo era chiquito, pero escuchaba las conversaciones a mi mamá, le decían, tenés que volver a tu casa, tenés que salir de acá, nos estás poniendo en peligro. Pero que recién se habían entregado a Jesús, que arriesgaban sus vidas porque no tenían lugar donde escapar, no eran extranjeros, eran de ese país, eran nuestros hermanos y hermanas paraguayos, que nos recibieron en su casa y nos albergaron a riesgo de su propia vida. Y no tuvieron miedo por causa de su fe. Esto es la hospitalidad cristiana.
Esto es lo que nos invita el Señor a pensar, que el estilo de vida que Dios demanda de nosotros es el de la hospitalidad. La hospitalidad cristiana se manifiesta de una manera muy patente, especialmente con aquellos que han sido olvidados y que son marginados. Como país tenemos mucho por hacer como iglesia en este país. 50% de nuestra población está en la pobreza. Y uno le echa la culpa al gobierno anterior o al otro gobierno. Mire, si en 40 millones de habitantes, o un poco más, la mitad es pobre, la culpa no es de uno o de otro gobierno, porque hay que hacer las cosas muy mal durante muchos años para un país tan rico y tan generoso estemos tan mal. Sí, no tiene que ver con una bandera política. Y en todo caso nos invita a hacernos cargo, porque los que votamos somos nosotros, usted y yo. Y porque a veces nos borramos de la oportunidad que tenemos de servir, para que otros ladrones, otros corruptos, se pongan allí, en aquel lugar donde nosotros dejamos de lado. Mucho por hacer. La hospitalidad nos habla del amor y que tenemos que abrir el corazón y ser contraculturales en esta sociedad donde yo soy argentino, la sabemos muy bien. Nos invita a pensar especialmente en aquellos que son. Y yo le doy gracias a Dios por esta comunidad, porque hemos practicado la hospitalidad. Somos llamados a construir una comunidad que abre el corazón. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ahora, quiero invitarte a que lo hagas en forma personal, porque es muy bueno decir, en mi iglesia no hacen esto, aquello, lo otro. En tu iglesia, es tu iglesia, vos sos la iglesia y depende de vos. ¿Quieres que otros sean diferentes? Empieza por tu propia vida. Y si ya eres diferente, dale gracias a Dios, porque es la gracia de Dios lo que te ha permitido ser diferente. Y sirve, porque como la luz va a brillar en medio de la oscuridad, y otros van a decir gracias. Si andas apuntando con el dedo o levantando el dedo anular, ¿pasa algo? No, alguien, no. Necesitamos entonces entender el desafío que nos da la hospitalidad. ¿Amén? Este es un mensaje para nosotros. Quisiera poder leerles lo que dice un autor, F.F. Bruce, acerca de los primeros cristianos. ¿Saben lo que hacían los primeros cristianos cuando alguien estaba en la cárcel por causa de su fe? Iban temprano a la mañana y pedían para entrar y pasaban el día y se iban a dormir con el preso que había sido perseguido. Arriesgaban sus propias vidas. La hospitalidad habla de que hay una convicción detrás de lo que hacemos. Cuando te preguntan por qué haces lo que haces, y te voy a explicar por qué. Porque hay alguien que cambió mi vida, que me abrió su corazón y me hizo familia. Así yo puedo hacer familia a los demás. ¿Amén? Bueno, tenemos mucho para decir, ¿no? Vamos al segundo. Habla acerca del matrimonio. Cuando hablamos, en primer lugar, la hospitalidad tiene que ver con tu tiempo. El matrimonio tiene que ver con tus relaciones. En primer lugar, dice allí, todos ustedes deben honrar su matrimonio y ser fieles a sus cónyuges, pero a los libertinos y a los adúlteros los juzgará el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es darle valor. Honrar es darle valor, el valor que Dios le dio en la creación. El sexo y el lugar sacramental que tiene. Dice, bienaventurado, dice una versión, el lecho sin mancilla, ¿no? La cama que no está manchada, la cama que no ha sido violada por presencias extrañas. Claro, en nuestra sociedad la interpretación que se da a la realidad del sexo es muy diferente. Y este es un tema, ¿no? Cuando venís con la religión, decís, no te metas con esto. Pero quiero decirte
La invitación de la fe cristiana es a valorar el sexo. La religión, a lo cual querían entrar los hebreos, querían volver atrás, era viví sin casarte, ¿no? Esa es la mejor expresión de tu espiritualidad. Y él dice, no, el matrimonio es algo hermoso, vamos a honrar el matrimonio. La familia está en decadencia en nuestra sociedad, ¿sí o no? Y la invitación es y uno dice, no, bueno, pero lo está diciendo en un contexto. No, usted no se imagina lo que era vivir en esa época. Si usted cree que esto que hoy estamos viviendo es difícil, era 10 veces peor. O en todo caso, algunos dicen, estamos equiparándolo. Y dice, honrar el matrimonio, esa esfera creada por Dios. Cuidarla, guardarla, defenderla. Para aquellos de nosotros que estamos solos o divorciados, no andes con la cola entre las patas. Somos testimonio del poder de la gracia restauradora de Dios. Amén. Y en este espacio la familia se sana. En este espacio tu corazón se sana. No importa de dónde vengas, ni tu historia, no importa. Aquí puede ser sanado, puede ser restaurado. No andamos apuntando con el dedo, ¿sí? Pero cada uno quiere vivir de una forma que nuestras relaciones construyan familia. Ahora, quiero decirte algo, entonces, ¿por qué le hace tanto énfasis al tema del sexo? Porque el sexo es algo tan hermoso, ha sido creado por Dios. Y Dios creó esa realidad para que sea disfrutada en un ambiente de intimidad y compromiso mutuo. Es tal la entrega que representa el sexo que Dios la diseñó para que sea hecha y disfrutada en un ambiente de compromiso. Donde vos no solamente le das al otro tu billetera, tu casa, donde hay un compromiso de tiempo, de vivir juntos, de espacialidad, sino también le entregás tu propio cuerpo. Y es tan hermoso para Dios el sexo, que algunos dicen la expresión, cuando dice allí el texto en Génesis, se unirá el hombre a su mujer y serán una sola carne, hace alusión a la unidad hermosa que hay en la Trinidad. Y el hombre y la mujer son imagen de Dios. Por eso quiero alentarte, honremos el matrimonio. Si estás soltero, soltera, divorciado, divorciada, no pierdas la esperanza. Y en todo caso, mientras espera, aquí tienes tu familia, que te hacemos el aguante. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Doy fe. Doy fe. Pero la gracia de Dios está con nosotros. Amén. Tercero, dinero. Dinero. Dice allí, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tienen ahora. Y aquí dice esta versión, vivan sin ambiciones al dinero, más bien confórmense con lo que tienen ahora. Y después tira una promesa, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dice, tus costumbres sean sin avaricia. ¿Qué quiere decir? Lo contrario. Costumbre es estilo de vida. Que tu estilo de vida sea generoso. Sea generoso. El estilo de vida cristiano es un estilo de vida de generosidad. ¿Por qué? ¿Por qué somos generosos? ¿Por qué Dios nos invita a la generosidad? Porque Dios ha sido generoso con nosotros, nos dio todo. Nos dio lo más importante, que era su propio Hijo. Y entonces tanta generosidad apela a nuestra generosidad. La generosidad es y significa lo siguiente, que Dios te ha dado cosas y tiempo y recursos para que puedas compartir con otros para el bien común. Lo que Dios te ha dado es para que otros también puedan ser bendecidos.
Y yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu nivel de ansiedad? Porque tienes mucho, porque tienes poco, porque nunca tienes suficiente. Tu nivel de ansiedad porque no alcanzas lo que quisieras alcanzar. Y dice, tus costumbres sean sin ambicionar. El Señor quiere que seas libre de la atadura del dinero. No quiere decir que vivas sin dinero. Dios te puede prosperar y te puede dar muchas cosas. Y si así es, gloria a Dios. Y cuando esto ocurra, acuérdate de los pobres. Acuérdate de los que necesitan. Abre tu mano porque Dios abrió su mano con vos. Yo quiero darte un secreto. Si quieres que Dios te prospere, voy a ser muy práctico y muy teología de la prosperidad. Si quieres que Dios te prospere, empieza entendiendo su generosidad. Entienda su generosidad. No hay persona más angustiada. Yo he visto gente de muchísimo dinero que viven angustiados, no son felices, tienen todo lo... Y siempre es como que viven tan atados de perder todo. ¿Dónde está tu verdadero Dios? No podemos servir a dos dioses. O servimos a Mamón, dijo Jesús, Mamón es el Dios del dinero, o el Dios de la riqueza, o servimos a este Dios tan generoso. Cambia tu vida, te hace libre, no te hace un vago. Te hace libre, libre para trabajar, libre para servir, libre para recibir y libre para dar. Amén. Tu estilo de vida. Yo tengo un texto que me encanta, el texto de René Padilla, que ya lo he mencionado, Ensayos sobre el Reino y la Iglesia, y él habla en un capítulo entero, el aliento para un estilo de vida sencillo. ¿Está bien? Un estilo de vida sencillo. Continuamente debemos alentarnos a un estilo de vida sencillo. ¿Amén? Y esto creo que no estamos aquí abogando por un comunismo donde todo es de todo. No. Pero con el corazón abierto. Especialmente en este tiempo tan difícil, Dios nos invita y nos permita poder vivir de esta manera. Y fíjense lo que dice el Salmo. Primero dice la promesa. Aquí están las promesas de Dios. Tienes que aferrarte a las promesas de Dios. ¿Vieron que venimos diciendo eso? ¿Sí o no? Las promesas de Dios que se aplican a tu vida cada día y a tu realidad. Dice, no te desampararé ni te dejaré, porque no te desampararé ni te dejaré, dice el Señor Jesucristo. ¿No? ¿Te acordás de esa canción? Hermosa. El Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Quieres vivir en libertad de lo que otros dicen y hablan de vos? ¿O de lo que otros te pueden hacer? Mira lo que van a decir, mira lo que van a hacer. El Señor dice, yo soy tu ayudador. Yo soy tu sombra a tu mano derecha. El sol no te dará de día ni la luna de noche. Gracias, Señor. Levántate en este tiempo. ¿Qué miras a los montes? Mira al Señor. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Muy bien. Y termina diciendo, no te olvides de tus pastores. Y la palabra en realidad que usa son líderes, de los líderes que han compartido la palabra contigo. Dice, considera, dice, su conducta y sean imitadores de ella. Y están hablando aquí especialmente de aquellos que los precedieron, de aquellos que ya no estaban. Dice, no te olvides de tus líderes, de aquellos que hoy no están, que han dejado una huella en tu comunidad, que han dejado un camino para que nosotros podamos recorrer mirando su ejemplo. Después habla de los presentes, de los líderes presentes, pero aquí está hablando de los que pasaron, de los que ya no están. No te olvides de ellos, porque en esa huella es donde nosotros caminamos. En primero la de Jesús, pero también de estos que han sido testimonio para esta comunidad de fe. Así que hoy damos gracias a Dios por el pastor Miguel Robles, que fundó esta comunidad, por su esposa, mi mamá, Azucena. Damos gracias a Dios por aquellos que nos ayudaron a llegar a donde estamos. Bueno, y damos gracias a Dios especialmente, y quiero recordar a Ricardo Comas, que fue un anciano de esta comunidad, el momento en el cual esta iglesia pasó un momento muy, muy difícil, hace años atrás.
Y Él vino de otra iglesia y nos acompañó y nos cubrió y nos amó. Y Él estuvo allí bancando esta iglesia. Hoy está pasando un tiempo difícil, está en el hospital, un momento muy difícil. Toda la iglesia en oración por Él. Ayer a la noche, 2 de la mañana, le mandé un mensaje de voz a su hijo para que le hiciera escuchar en el hospital, orando por Ricardo. No nos olvidemos de ellos, porque son personas a las cuales debemos imitar y caminar en ese paso que ellos nos han dado. Muy bien, vamos al segundo punto y terminamos rápidamente. ¿Cuánto vamos? Dice allí, el texto nos invita a mirar el poder para vivir ese estilo de vida. Y dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. La cultura cambia. Las enseñanzas cambian. Los gobiernos cambian. Pero Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué vivimos este estilo de vida? Ay, no, eso tiene que ver con la antigüedad. No, no, no. Vivimos con la misma coherencia de hace 2000 años. ¿Pero por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Por lo tanto, si Él es el mismo ayer, hoy y siempre, su ejemplo es el mismo para nosotros hoy. Sus enseñanzas son las mismas para nosotros hoy. Y su obra en la cruz y el poder de su resurrección es el mismo para nosotros hoy. Su obra es eterna, su obra es eficaz, su obra es absoluta, su obra es inalienable, su obra es inacabable, no se acaba. Tal es la riqueza de este Jesús, es el mismo ayer, hoy y siempre. Otros te fallan, tus líderes te fallan, tus amigos te fallan. Todo en esta tierra decae, pero Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Esta es la fuente de nuestro poder. Y después dice allí en el texto algo que es un poco extraño, lo voy a explicar de esta manera. Una vez al año, un sumo sacerdote entraba a un lugar con el sacrificio, entraba allí al lugar santísimo con la sangre de un animal. Esta sangre simbolizaba el sacrificio de un animal inocente. No era posible entrar a ese lugar si no se era inocente. El animal representaba al pueblo de Dios. El precio pagaba con su vida ese animal para que el pueblo sea acepto delante de Dios. Algo extraño. Y dice que los restos de ese animal, en general, los sacerdotes comían de esos animales, era parte de su sueldo, así que traían, pero cuando entraba al lugar santísimo una vez al año, ese resto de animal tenía que ser quemado fuera del campamento, porque simbolizaba todo el pecado, toda la desgracia del ser humano, y que Dios la borraba, la quemaba. Y dice, ese acto simbolizaba lo que Jesús hizo por nosotros. Simbolizaba lo que Jesús hizo por nosotros. Por eso dice allí, que nos fortalezcamos en la gracia. Es mejor afirmar el corazón con la gracia. Jesús sufrió fuera de la puerta para santificar así al pueblo mediante su sangre. ¿Tienen frío? Bueno, a ver, déjalo que alguien lo enchufe. ¿Puede alguien enchufarlo? Dani, ¿podés enchufarlo? No quiero... No, déjalo que lo enchufe él, porque así dejemos a los... Gracias. Sí. Muy bien. Ya terminamos, ¿eh? Ahora viene el calor del Espíritu. Gracias, Dani. Ahí estamos. Ah, yo pensé que era la turbina, no, esa la podrías haber enchufado, pero perdón. Vamos otra vez, sigamos adelante. Ya terminamos. ¿Qué fue lo último que dije? Bueno, ahí estamos. Entonces Jesús entró, dice que Él padeció fuera del campamento. Y termina diciendo allí el texto, si ustedes me acompañan, dice, este es el poder que necesitas, mirar a Jesús, ver lo que Él hizo por vos. Dice, y con esto nos alimentamos, dice, bueno es alimentar el corazón con la gracia.
poner tus ojos en su obra y en lo que Él hizo. Mira el precio que pagó. Dice que Él murió fuera del campamento. ¿Dónde murió Jesús? Fuera de la ciudad. No murió en la ciudad, donde estaba todo bien, todo protegido. Él murió fuera. Morían los delincuentes, morían los marginados. Él lo hizo por vos. Él murió como un extranjero. Él murió sin dinero. Él murió totalmente lejos de su familia, para que tu familia, para que tu vida, para que tus recursos, tu tiempo sea restaurado. Por eso la hospitalidad, por eso el matrimonio, etc. Mira todo lo que Él hizo. Esa es la gracia que necesitas para que tu vida sea fortalecida y caminar en este estilo de vida. ¿Amén? Por eso dice, salgamos fuera del campamento, y ahí termina, salgamos fuera del campamento y llevemos su deshonra, pues vamos en pos de la ciudad que está por venir. Vivimos con esta actitud. ¿Sabe lo que ocurre? Jesús redefine el centro y la periferia. Lo que para esta sociedad es el centro, para Jesús es la periferia. Y para lo que esta sociedad es la periferia, para Jesús es el centro. Para aquellos que están olvidados, descarriados, para vos que te sentiste cortado y alejado de todas las cosas, sos el centro de la voluntad de Dios, el centro del amor de Dios. Y el que se cree que es algo, Jesús salió a morir y a entregar su vida fuera de ese lugar, fuera de todos los valores de esta sociedad. Dice, salgamos pues a Él. Este es el llamado de la iglesia. Jesús te lo vas a encontrar en el lugar donde menos lo esperás, en donde menos pensás que tiene que estar. No con los poderosos, no con los que han tenido éxito y van detrás de Él todos los demás. Deja de aspirar, deja de soñar, como dice el tango, por ese amor platónico o esa idea platónica de la vida. Mira la periferia, allí está Jesús. Sal al campamento, fuera del campamento, sal de las estructuras, sal de las instituciones. Olvídate de las estructuras. Dios está allí afuera esperándonos en el encuentro transformador de todas las cosas. Así que quiero leerles esta frase de F.F. Bruce. F.F. Bruce es un gran escritor que nos dice así, míralo, porque esta es nuestra misión. Nuestra misión no está dentro de estas cuatro paredes, ¿escuchaste, no? Nuestra misión está afuera. Y venimos aquí para recibir la gracia y salimos para darla a otros. Y así dice F.F. Bruce, y con esto termino. Dice así, una y otra vez en la historia del pueblo de Dios ha venido un llamado similar cuando debe hacerse un avance nuevo hacia lo desconocido y lo que no es familiar, para ocupar nuevos territorios bajo el liderazgo de Jesús. No hay nada estático en Él o en su causa. Estarse quieto es quedar detrás de Él. Jesús nos invita a salir fuera del campamento, rumbo a la aventura de lo desconocido, a hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Amén? Che, hoy me fui un poquito de tema, pero gracias, Señor. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, vamos a orar y vamos a poner en nuestra vida en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a caminar en este estilo de vida. ¿Has invitado a comer a alguien a tu casa? A veces no tiene que ver con el dinero, podés invertir de tu tiempo a tomar un café con alguien. Tenemos armados los grupos pequeños, y los grupos pequeños para que nos podamos encontrar. Señor, desafíame en esta mañana para abrir el corazón y llenarlo de hospitalidad. Que aquel que viene por primera vez no se sienta como sapo de otro pozo. Que aquel que viene por primera vez se sienta que acá tiene una familia. Señor, permítenos honrar la familia, el matrimonio. Guárdanos, restaura nuestros cuerpos, restaura nuestras mentes, Señor, saturada. Señor, rogamos que nos ayudes a ser generosos con todo lo que tú nos das. Y también honrar a aquellos que nos han precedido,
darte gracias por ellos, caminar recordándolos y siguiendo su ejemplo y su huella. Todo esto no lo podemos hacer por nosotros. ¿Cómo vamos a ser diferentes? Así preguntaba Bachelet Slink, una monja del siglo XVIII. Bachelet Slink decía, así seremos diferentes. Cuando Jesús afecte todas las áreas de nuestras vidas. Lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.